Bienvenidos, bienvenidas al segundo video del curso sobre principio precautorio y violencia ambiental asociada a los plaguicidas altamente peligrosos y a los contaminantes orgánicos persistentes. Soy Claudia de Taller Ecologista Argentina y en esta sección vamos a abordar la violencia ambiental asociada a los plaguicidas altamente peligrosos. Comencemos por preguntarnos qué son los plaguicidas. Según la FAO, se denomina plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias de ingredientes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o regular el crecimiento de las plantas. Desde 1975, la Organización Mundial de la Salud clasifica a los plaguicidas según el peligro que representa su toxicidad aguda, es decir, la existencia de riesgo severo por exposición única o de manera repetida en un breve periodo de tiempo de manera accidental. Sin embargo, hacer referencia solo a la toxicidad aguda es dejar afuera otros impactos que también deben ser tomados en cuenta: daños crónicos a la salud, como el cáncer, e impactos ambientales, como la muerte de abejas y otros polinizadores. El concepto sobre los plaguicidas altamente peligrosos nace en la discusión sobre el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, SAICM por sus siglas en inglés, y es adoptado por la FAO y la OMS. La FAO y la OMS, en la actualización del Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, define a los plaguicidas altamente peligrosos como aquellos que reconocidamente representan peligros agudos o crónicos particularmente elevados para la salud o el medio ambiente, de acuerdo con los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, como los de la OMS o el Sistema Global Armonizado, o por figurar en acuerdos o convenios internacionales pertinentes con carácter vinculante. Además, podrán considerarse muy peligrosos y tratarse como tales aquellos plaguicidas que, en condiciones de uso en un país, parezca que ocasionan un daño grave o irreversible para la salud o el medio ambiente. La FAO y la OMS proponen varios criterios técnicos para definir con mayor precisión a los ingredientes activos y clasificarlos como plaguicidas altamente peligrosos que, de manera general, son los siguientes. 1. Toxicidad aguda alta. Plaguicidas con formulaciones que cumplen con los criterios de la OMS, categoría 1A o 1B, que pueden causar una intoxicación grave a corto plazo o incluso provocar la muerte. 2. Toxicidad crónica. Ingredientes activos o formulaciones que pueden causar cáncer en humanos o ser mutagénicos, es decir, provocar mutaciones de óvulos o espermatozoides que se pueden heredar y causar malformaciones. Ser tóxicos a la reproducción. Se conoce o presume que el plaguicida puede causar efectos adversos en la función sexual o reproductiva o afectar el desarrollo del ser humano antes o después del nacimiento. 3. Incluidos en convenios internacionales ambientales vinculantes, es decir, obligatorios, como son el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre el consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, y el Protocolo de Montreal de sustancias que agotan la capa de ozono. Se refiere particularmente al fumigante bromuro de metilo. 4. Los plaguicidas que muestran una alta incidencia de efectos adversos irreversibles o severos a la salud o el ambiente según condiciones de uso en el país, lo cual supone un sistema efectivo de vigilancia de intoxicaciones agudas y crónicas. La Red de Acción Internacional en Plaguicidas, PAN por sus siglas en inglés, conformada por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, propone otros criterios para definir a los plaguicidas altamente peligrosos, además de los mencionados por la OMS, que señalamos de manera general a continuación.
Toxicidad mortal por inhalación. Esta es una característica de peligrosidad que se señala con un rombo y una calavera y el código H330 con la frase mortal en caso de inhalación en las etiquetas de plaguicidas que siguen el sistema global armonizado. Alteración hormonal o perturbación endocrina. Incluye los plaguicidas de la categoría 1 de la Unión Europea con al menos un estudio que aporta evidencia de perturbación endocrina en un organismo intacto. Toxicidad alta para las abejas. Se incluyen los clasificados por la EPA de Estados Unidos como altamente tóxico para las abejas por tener una dosis letal media menor de 2 microgramos por abeja. Muy persistente en agua, suelo o sedimentos, es decir, que van a tardar meses y hasta años en degradarse para dejar de ser tóxicos. Muy tóxicos para los organismos acuáticos, los que pueden causar la muerte de peces, crustáceos o algas en ríos, lagos y mar. Muy bioacumulables. El potencial de un plaguicida de concentrarse en organismos acuáticos a través de la cadena trófica y que puede causar efectos tóxicos. Con los criterios de la FAO y la OMS, más los de PAM, esta organización publica desde 2009 la lista de plaguicidas altamente peligrosos. Esta lista es actualizada con regularidad y tiene detallado, en función de cada uno de los criterios, cómo están clasificados por distintos organismos reguladores o sistemas de clasificación internacional reconocidos. La lista de PAN internacional es útil para realizar diagnósticos del perfil de peligrosidad de los plaguicidas registrados o usados en el país o localidad y debe ser complementada con los datos de una vigilancia sanitaria y ambiental pública y con una actualización de la literatura científica sobre sus efectos sobre la salud y el ambiente. ¿Qué recomendación política sobre los plaguicidas altamente peligrosos se aprobó en la Cuarta Conferencia Internacional de la Gestión de Productos Químicos que supervisa el SAICM? En 2015, los gobiernos adoptaron la Resolución 4/3 que reconoció a los plaguicidas altamente peligrosos como un tema de preocupación y pidió una acción concertada para abordarlo, con énfasis en la promoción de alternativas con base agroecológica y el fortalecimiento de la capacidad reguladora nacional para llevar a cabo la evaluación y el manejo del riesgo. Ahora sí, hablemos del glifosato. El herbicida glifosato es una sustancia química sintética inventada hace ya casi 50 años, que inicialmente tuvo usos como removedor de tuberías o agente antimicrobial, y actualmente se usa para matar todo tipo de plantas no deseadas, mal llamadas malezas. La acción herbicida del glifosato se debe a que altera el metabolismo de las plantas, que provoca que se detenga la síntesis de proteínas necesarias para el crecimiento de las mismas y como consecuencia le generan la muerte. En 1974, Monsanto registró al herbicida como Roundup TM. Un científico de esta empresa descubrió en 1970 su capacidad herbicida. A la fecha, a partir de la liberación de la patente en el año 2000, muchas empresas lo están fabricando. Son estos algunos de los cientos de los nombres comerciales. Hay que destacar que el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo, del que se consumieron en 2016 825.800 toneladas, según Benbrook. Impactos sobre la comunidad epistémica crítica. Expertas y expertos de la comunidad epistémica crítica internacional, así como autoridades de otros países, han investigado y recopilado una amplia literatura científica sobre los efectos dañinos del glifosato a la salud y el ambiente. Entre ellos,
encontramos al doctor Andrés Carrasco y la antología toxicológica recopilada por Naturaleza de Derechos en Argentina, la monografía de la Red Internacional de Plaguicidas, la compilación o repositorio de información científica de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados en México. En ellos se señala que el glifosato ha sido asociado a efectos genotóxicos, tiene todas las características de ser un alterador hormonal, causar daños reproductivos, dañar el microbioma intestinal, entre otros efectos dañinos. El glifosato está clasificado como probable cancerígeno en humanos por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Además, el uso intensivo del glifosato reduce drásticamente la biodiversidad y genera hierbas silvestres resistentes a los herbicidas, lo que ha producido un incremento en las dosis de glifosato y otros herbicidas requeridos por hectárea para eliminarlas. Existen también otros informes, como el de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA por sus siglas en inglés, publicado en 2015, y el de la Agencia Europea de los Productos Químicos, ECHA por sus siglas en inglés, publicado en 2016, que consideran al glifosato como no cancerígeno. La comunidad epistémica crítica no se limita a Latinoamérica. La investigadora europea Angeliki Lysimachou y otros investigadores afirman que los estudios en los que se basa tal consideración tienen argumentos débiles, señalan que la información es confidencial, que los expertos que han publicado en revistas científicas han sido pagados por la industria y que han habido fraudes en los laboratorios, entre otros datos adversos a la objetividad e idoneidad de tan importante evaluación. De todas maneras, algunos países han avanzado con diferentes grados de prohibiciones del glifosato. México, por decreto presidencial, en diciembre de 2019, marca una ruta para la prohibición gradual del glifosato hasta lograr el fin de su uso en 2024. Se establecerán cuotas anuales de importación con base en la promoción de alternativas sustentables. Esta decisión invoca el principio de precaución para la prevención de daños graves o irreversibles y es parte de una política de autosuficiencia y soberanía alimentaria. Austria prohibió su uso en 2019 y se encuentra en negociaciones con la Unión Europea. Luxemburgo prohibió su uso a partir del 31 de diciembre de 2020. Alemania ha declarado que lo prohibirá a partir del 2023. Y hay regulaciones distritales en Francia desde 2014, Holanda desde 2016, Italia desde el mismo año, Sri Lanka desde 2018, Argentina desde 2010, entre otros. En septiembre de 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un informe evaluatorio en el que se considera el glifosato como uno de los 11 temas de preocupación mundial por su persistencia en el ambiente y potencial de transporte de suelo al mar y exposición mundial. Además, de acuerdo al Kit para la Prevención de Accidentes con Plaguicidas, elaborado por Javier Sousa Casadiño con base en la literatura científica, indica que las personas con intoxicación aguda por glifosato pueden presentar irritación de los ojos y la piel, daños en el sistema respiratorio, mareos, descenso de la presión sanguínea, dolor abdominal, destrucción de glóbulos rojos y fallas renales, entre otros. Para enfrentar este problema internacional, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recomienda mirar más allá de la sustitución química y buscar alternativas que minimicen el uso químico, como las prácticas agroecológicas y de manejo integrado de plagas. Violencia ambiental. Para las organizaciones que adoptamos perspectivas socioambientales y de género, el cuidado del territorio y los vínculos tienen un valor social y no un precio. Proponemos considerar estos asuntos desde el diseño del proyecto,
porque sus integrantes están allí arraigados y tienen interés directo en el cuidado y sostén de los bienes comunes. Las primeras en identificar estos problemas suelen ser las mujeres e identidades feminizadas de las periferias urbanas y espacios rurales. Son ellas, en general, quienes están a cargo del cuidado de sus familias, y estas problemáticas dificultan las tareas de cuidado e impiden la reproducción de una vida que valga el esfuerzo de ser vivida. En relación a la violencia ambiental que ejerce el agronegocio y particularmente bajo el uso del paquete tecnológico de soja transgénica resistente al glifosato, es importante destacar el protagonismo de las mujeres de Ituzaingó en la provincia de Córdoba, Argentina, quienes tomaron la iniciativa de denunciar los impactos de la producción sobre el territorio de modo ejemplificador y emblemático. La violencia ambiental ocurre cuando los estados permiten que las corporaciones continúen contaminando a las mujeres a pesar de la clara evidencia de que sus actividades contaminantes causan graves daños a la salud y la reproducción de mujeres y niños. El caso de las madres de Ituzaingó. A finales del 2001, en el barrio Ituzaingó, ubicado al sudeste de la ciudad de Córdoba, un grupo de madres comenzaron a investigar las razones por las cuales era cada vez más frecuente ver mujeres con pañuelos en la cabeza y niños y niñas con barbijo. Movilizadas por el incremento de malformaciones en recién nacidos, por el aumento de casos de leucemia infantil y las muertes por cáncer, pedían a las autoridades que se investiguen las causas sin obtener respuesta. Ellas mismas comenzaron un relevamiento y seguimiento de los casos, trazaron un mapa del barrio donde ubicaron cada muerte o situación de enfermedad. Comenzaron a relacionar este hecho con las pulverizaciones aéreas de agrotóxicos que sucedían de manera cotidiana. Esta información, organizada y sistematizada, las llevó a consultar a profesionales de la salud con el fin de solicitar asistencia médica y a científicos en pro de la investigación de sus sospechas sobre la aplicación de agrotóxicos. A niños y niñas del barrio se les analizó la sangre en 2005 y en 2010 y se encontraron trazas de plaguicidas altamente peligrosos como DDT, dieltrin, endosulfán, clordano, hexaclorociclohexano, D.4-DB y clorpirifos. Respecto del impacto en la salud de las mujeres, el dieldrin y el DDT están vinculados al cáncer de mama. El insecticida clorpirifos es un alterador hormonal y hay investigaciones que han relacionado la exposición en las primeras etapas de la vida al clorpirifos con efectos adversos en el sistema reproductivo de las mujeres. Años después, en 2018, el doctor Marino y su equipo publicaron una investigación que reveló la presencia de los herbicidas glifosato y atracina en el agua de lluvia y en el suelo, en 7 localidades de la región pampeana del país, que concentran la mayor parte de los cultivos de maíz y soja, entre otros, y que usan estos herbicidas. Una de las localidades estudiadas fue el barrio Ituzaingó anexo. Hablemos unos minutos más de la atracina, sustancia que está vinculada a la alteración hormonal. Estos son algunos de sus efectos en las mujeres. Existe evidencia preliminar de que la exposición a la atracina se asocia con un aumento de la irregularidad del ciclo menstrual y fases foliculares más largas. Puede afectar a las mujeres embarazadas, retardando el normal crecimiento fetal. También ha sido asociada a defectos en el corazón, las vías urinarias y en las extremidades del feto. La atracina está prohibida en Europa y se usa con restricciones en Australia y Estados Unidos. Gracias al trabajo mancomunado de las mujeres de Ituzaingó y de los otros integrantes de la comunidad epistémica, lograron una ordenanza que prohíbe las pulverizaciones, popularmente conocidas como fumigaciones, en toda la ciudad. Y en 2012 ganaron un juicio penal contra un aeroaplicador y un productor agropecuario por haber contaminado el ambiente y perjudicado la salud de los vecinos. El fallo Ituzaingó
generó jurisprudencia y se ha transformado en una herramienta de defensa encomiable para los pueblos en lucha contra las fumigaciones, los agrotóxicos y el agronegocio. Los y las invitamos a responder el test sobre violencia ambiental vinculada a los plaguicidas altamente peligrosos y continuar con el próximo video. Muchas gracias.